Netflix acaba de reportar resultados del último trimestre del 2022 y supera expectativas. Las acciones suben 7% al cierre del mercado en After Hours y deja las acciones en $338 por acción. Consideremos que hace aproximadamente 8 meses las acciones estaban en $175 por acción, un aumento de más del 90%. Y para empezar el video, quiero mencionar algo bastante interesante, que es la compra de Bill Ackman de las acciones de Netflix y después, 3 meses después de haberlas comprado, vendió su posición con una pérdida de $400 millones. Él adquirió 1.1 mil millones de dólares o 1.100 millones de dólares de acciones de Netflix en enero, después de la primera caída que tuvo Netflix en bolsa de más de 20%. Y no fue sino que hasta el segundo reporte trimestral del 2022 que Netflix reporta y las acciones en un solo día rompen récord de caída en la historia de Netflix, al menos en lo que ya va en el mercado, de 35.1% la caída en un solo día para las acciones de Netflix. Y cuando muchos pensaban que iba a estar Bill Ackman, este inversor que habla como Warren Buffett y que dice que es aprendiz de Warren Buffett y de Charlie Munger, iba a estar comprando acciones, él, horas después, publica una carta en la que explica por qué es que vendió su posición de Netflix con una pérdida de $400 millones. Y es que Bill Ackman es una persona que invierte con muy poca diversificación. Entonces él necesita dos cosas: que sea un modelo de negocio sumamente entendible y que sea muy predecible. Los ingresos para él tienen que ser sumamente predecibles. Y efectivamente eso es lo que dijo en la carta después de haber vendido Netflix. Dijo: perdimos la visibilidad, perdimos la predictibilidad de los ingresos de Netflix. Él entró a Netflix viendo algunas cosas positivas. Decía: estamos viendo que Netflix está luchando por rentabilizarse más. Estamos viendo que está muy por encima de otros competidores. Es una de las únicas empresas de streaming que está en rentabilidad, o la única que está siendo rentable. Y además de esto, está a nada de empezar a cobrar por el compartir passwords, el compartir contraseñas. En Latinoamérica ya empezaron a cobrar de manera compartida, pero esto lo veía Bill Ackman desde el inicio del año. Desde el inicio del año él ya veía las cosas que Netflix iba a empezar a hacer, pero que empezó a hacer en este último trimestre. Netflix se tardó, pero cumplió con lo que Bill Ackman tenía en expectativas. Regresó el crecimiento en usuarios, algo que Bill Ackman ya no podía ver, no sabía si iba a retornar el crecimiento. Todas las cosas que Bill Ackman propuso como positivas que podían llegar para Netflix llegaron, pero él se salió de la empresa. Si tan solo hubiese mantenido sus acciones 7 meses más, al día de hoy él hubiera recuperado su inversión por completo. Pero el haber decidido vender su posición después de que cayeron 35% en un día hizo que Bill Ackman tenga que en cualquier otra empresa ganar un 80%. Y no solo eso, si él hubiese promediado el precio de sus acciones cuando colapsó Netflix en un 35%, si él hubiese confiado en su tesis de inversión inicial, porque no hubo fuertes cambios fundamentales, si él hubiese confiado en eso, él ya estaría ganando dinero, y bastante dinero. No solamente hubiera recuperado los $400 millones, sino que ya estaría ganando dinero, porque las acciones desde el punto más bajo, que fue cuando él vendió, se han recuperado más del 90%. Y ya que dejamos claro que los superinversionistas que vencen al mercado a largo plazo también se equivocan, y se equivocan fuerte, y aún así pueden vencer al mercado en el largo plazo, es exactamente eso. Tú te vas a equivocar eventualmente, pero si tienes convicción en buenas posiciones, en buenas empresas, en el largo plazo, probablemente tus tesis de inversión te lo van a compensar. Hay que tener muchísima paciencia, muchísima confianza y estar analizando las empresas a profundidad, fundamentalmente. Ahora, aunque esto es mi opinión y puedo estar completamente equivocado, para eso estoy yo aquí, para compartir mi opinión, qué es lo que yo veo y qué es lo que yo pienso de lo que está sucediendo. Y bueno, este reporte trimestral llega con 7.66 millones de suscriptores nuevos para Netflix, algo bastante positivo porque se esperaban 4.5 millones de suscriptores nuevos. Entonces superaron expectativas por bastante, terminaron el 2022 con 230.75 millones de suscriptores. Otra vez un número bastante positivo. Tuvieron ingresos en el trimestre de 7.85 mil millones de dólares a comparación de los 7.86 y 7.84 entre ese rango que se esperaban. Entonces estuvo en línea, dependiendo del analista, pero estuvieron en línea con lo que se esperaba. Un crecimiento de año con año sumamente lento, por debajo de la inflación, el más lento en la historia de Netflix.
un incremento en ingresos de 1.8%. Pero fueron ingresos más bajos que los últimos 2 trimestres y aquí es donde empiezan las cosas buenas. Netflix espera retornar a tener más crecimiento, espera reacelerar el crecimiento. De hecho, para el primer trimestre de este 2023, esperan tener ingresos de 8.17 mil millones de dólares, un incremento de 4% año con año. Entonces van a pasar de ese 1.8% de crecimiento a un 4% de crecimiento y esperan de ahí volver a retomar crecimiento en los ingresos y en la rentabilidad. Nos dan información bastante atractiva de que esperan aumentar márgenes en 2023. Tuvieron flujos de efectivo generados en 2022, recordemos, es la única empresa verdaderamente rentable en el sector de streaming y generaron 1.6 mil millones de dólares en flujos de efectivo y en 2023 esperan tener 3 mil millones de dólares en flujo de efectivo. Sí, están cotizando todavía aproximadamente a 44 veces sus flujos de efectivo del 2023, por lo cual cotiza algo caro. Pero Netflix ha demostrado ser una empresa mejor que el promedio. Ha demostrado crecer rápido y cuando dejaron de crecer aumentaron rentabilidad. Entonces los ingresos, que es lo importante, o las utilidades, que es lo importante, sigue teniendo crecimiento. La rentabilidad sigue mejorando, también lo importante para cada accionista. Empiezan las ideas de recompras de acciones y eso esperemos que sea suficiente para que se dejen de diluir con los premios en acciones que están dando. Netflix está por el camino correcto y está desarrollándose de manera correcta. Tuvieron utilidades por acción de 12 centavos a comparación de los 44 centavos que se esperaban. En su mayoría esta pérdida se debe a un pago de una deuda en euros. Entonces, como quiera, cumplieron en el margen que se esperaba de un 7%. El tema aquí, para pasar a algo malo de este reporte trimestral, y no es acerca de los números, ni acerca del análisis cuantitativo, es acerca de lo cualitativo de la empresa. Una de las personas principales, cruciales en el desarrollo de Netflix en su historia, ha sido uno de los cofundadores, Reed Hastings. Y Reed Hastings deja el puesto de CEO para Netflix, pero lo hace de manera correcta. Así me hubiese gustado que se hiciera en Disney. Reed Hastings deja esta empresa después de haber cumplido con un plan de sucesión. En 2020 hace co-CEO a otro de los directivos, entonces ya eran co-CEOs. Él sale de aquí 2 años después, cuando la empresa ya es rentable, cuando la empresa retorna a tener crecimiento, cuando la empresa está generando títulos de bastante valor o que están generando bastante valor de entretenimiento, llamémoslo así, y deja en el puesto a Ted Sarandos de co-CEO junto con Greg Peters. Entonces, 2 co-CEOs que están ahí para continuar con el legado, que están ahí para seguir haciendo lo que ya hacían aún cuando estaba Reed Hastings. Nada va a cambiar, pero Reed Hastings va a estar de presidente en el consejo por un tiempo y después es de esperarse que se salga de la empresa por completo y que se retire. Lleva muchísimos años desarrollando Netflix. Entonces, algo malo porque en mi opinión es un gran CEO, me encanta escuchar sus entrevistas ya que él habla un poco del estilo de Jeff Bezos, que dice primero va el cliente, necesitamos satisfacer al cliente, crear entretenimiento de valor y después los números van a llegar. Y así fue y fue cierto y son la primera empresa que son rentables en el segmento de streaming. Entonces son líderes. Reed Hastings se va cuando son líderes rentables, cuando están generando buenos títulos. Por ejemplo, los títulos tuvieron 4 de los mejores títulos de toda su historia o de los más vistos en toda su historia en este último trimestre. Por ejemplo, en español es Merlina esta serie, en inglés es Wednesday, la otra serie documental de Harry y Meghan, bastante popular, Troll, una película también, y también la película de Glass Onion, que también fue bastante popular. Y nada más para ser honestos, yo no vi ninguno de estos títulos, pero son de los 4 más populares que han tenido en toda su historia. Y los 4 fueron el 4º trimestre del 2022. Entonces, eso que han dicho constantemente las personas que dudan de Netflix, de ya no van a poder generar contenido de valor, de no tienen la propiedad intelectual, el IP, la propiedad intelectual que tienen empresas como Disney, como HBO, Amazon Prime tuvo que comprar a MGM. Entonces Netflix no tiene nada que hacer compitiendo, ellos tienen que seguir gastando muchísimo en crear contenido de valor y no lo van a poder seguir haciendo constantemente. Bueno, lo han hecho y lo han continuado haciendo y este último trimestre lo demuestra y en 2021 lo demostraron y en 2020 lo demostraron. Constantemente generan contenido que las personas quieren consumir, que las personas quieren ver. Sí son líderes en engagement y están luchando por tener la mayor parte del segmento de entretenimiento de las personas
Y ellos dicen, nosotros no nada más estamos compitiendo contra el resto de los de las streaming companies, estamos compitiendo contra YouTube, contra TikTok, contra Instagram. Nosotros estamos compitiendo por tiempo de las personas y pues hay mercado para todos. Estamos luchando por tener la mayor cantidad de mercado posible. Y Netflix, pues este reporte llega con varias buenas noticias. Como mencionamos, este próximo trimestre esperan retornar a tener un poco más de crecimiento. Los márgenes operativos para el 2023 esperan que también aumenten, junto con los flujos de efectivo que van a generar. Además, empiezan a cobrar por las cuentas compartidas y esperan acelerar esto. No sabemos qué vaya a pasar en Latinoamérica cuando aceleren esto, de si van a cancelar algunos de la suscripción o de si van a querer pagar de manera compartida las cuentas. Habrá algo de cancelaciones, lógicamente, pero veremos en qué números terminan esto. Otra de las cosas que no me gustó de Netflix es que van a dejar de dar expectativas de crecimiento en suscriptores, simplemente porque ya vieron que no pueden cumplir con ellas. No hay predictibilidad. Hay trimestres en los que publican algo sumamente popular, mucha gente se suscribe a Netflix, y hay trimestres en los que ellos no se lo esperaban y cuando creían que iba a haber algo popular, no era popular y pierden suscriptores, porque así sucedió el año pasado. Entonces Netflix ya no va a dar esas expectativas de suscriptores, pero a final de cuentas al inversionista lo que le debe interesar es la predictibilidad de flujos de efectivo futuros que puedan generar la utilidad por acción, que no te estén diluyendo, más allá de cuántos suscriptores hay, aunque la parte de los suscriptores es importante, porque de saber el precio promedio que se le cobra a cada suscriptor y saber los márgenes, pues puedes empezar a predecir lo que Netflix puede generar. Aunque es importante y útil, no va a seguirse haciendo así. No está mal, en mi opinión, es simplemente una manera distinta de llevar la compañía y de ayudar a que los inversionistas se enfoquen en otra cosa y no tumben las acciones en 35% por perder suscriptores en un trimestre o por esperar que vayan a perder suscriptores en un trimestre. Por otra parte, Netflix, en mi opinión, es una empresa que puede vencer al mercado en los próximos años, en promedio anual, porque ellos se están enfocando en retornar valor a los accionistas. Ya nos hablan de recompras de acciones, nos hablan acerca del S&P 500. En su reporte trimestral se comparan su rendimiento con el S&P 500, donde fallaron en el corto plazo, han perdido más que el S&P 500 en capitalización, pero en el largo plazo ellos están por encima del S&P 500 considerablemente, retornos de 30% año con año si hubieses invertido en el largo plazo en Netflix. Entonces Netflix efectivamente están centrados en generar valor, tanto para el accionista como crear contenido de entretenimiento de valor o crear contenido de calidad suficiente como para que las personas prefieran utilizar su tiempo en Netflix que en otras cosas. Y eso me mantiene bastante positivo. Mientras sigan logrando tener esta fórmula de creación de contenido de valor o de creación de contenido de calidad, van a poder seguir mejorando la rentabilidad. Y con la mejora de rentabilidad va a ser una empresa que va a cotizar o cada vez su evaluación se va a ver mucho más aceptable, mucho más barata, digámoslo así. Actualmente sí cotizan algo caro, aproximadamente 44 veces su flujo de efectivo del 2023, pero están aumentando la rentabilidad considerablemente. Entonces, este número se podría ver muy diferente en 2024 y Netflix, aunque se sigue desarrollando o sigue creciendo a un ritmo, llamémosle y Netflix está muy bien posicionado contra los competidores. Entonces, el conjunto de cosas, de aumento de rentabilidad, de posicionamiento contra competidores, de la posibilidad de que los otros competidores nunca sean rentables y inclusive puedan vender parte de sus segmentos o puedan vender sus marcas o se vendan por partes, por las deudas enormes que algunos de ellos tienen o por la falta de presupuestos que algunas de estas empresas tienen, a mí me deja bastante positivo acerca del sector de streaming, específicamente en Netflix. Ahora, no invierto en esta empresa, no la tengo en mi portafolio porque prefiero tener a Disney por la diversificación de negocios que tienen y también tengo a Amazon con también una enorme diversificación. Y estas dos empresas me mantienen mucho más optimista, pero Netflix es una gran empresa que se está desarrollando sumamente bien y que yo no tendría miedo de tener en mi portafolio y de pensar que en los próximos años podría desempeñarse mejor que el mercado, aunque ya ha subido bastante y eso hace que no se vea tan atractiva como se veía hace tan solo 3 meses, 4 meses, 5 meses, 175 a 200, pero bueno, ya está en los $338. Mientras más cara esté, más complicado va a ser que vence el mercado en el mediano plazo. Pero en mi opinión, inclusive este precio lo pueden hacer. Me gustaría, si es que quisiera comprarla,
comprarla más barata lógicamente. Pero por los precios que ya hemos visto y porque veo muchos competidores a valuaciones un poco más atractivas después de todo lo que se ha recuperado. Inversionistas, espero que de algo les haya servido la mención de Bill Ackman, que fue algo que me dejaron en los comentarios, de lo cual me pareció bastante interesante para mencionarlo. Les dejo el grupo de Facebook, el Instagram, el Twitter. Nos vemos a la próxima. Hasta luego.